Oye, Villa, cambiando de tema, el día de ayer en el Congreso de Baja California, pues se vivió un escenario de que fue más intenso que las propias elecciones, ¿no? Que fue más intenso, incluso ideológicamente Les hablando, importaba más, ¿no? Incluso. que el tiro entre Morena y PAN, ¿no? Porque sabemos que o el PAN se hace con azúcar morena, o Morena, ¿cómo lo podemos decir? Se empaniza. Se empaniza, se empaniza todos los días, ¿no? Se empaniza la morena. Y dicen, y el término ahí fue un corte ideológico lo que se vio en el Congreso, incluso como estaban sentados ahí, qué bueno que hubo la apertura por parte del Poder Legislativo, qué bueno que ya no está Catarino Zavala ahí en el Congreso, o qué bueno que ya no son tiempos del PAN, cuando no se le permitía ingresar a grupos de la comunidad. Cuando metían porros, ¿no? Y agarraron a golpes a todos. Exactamente, entonces acá hubo una apertura del Congreso, qué bueno que se dio así. Estuvieron ambos lados, ¿no? Lamentable para mí sí que estos grupos eclesiásticos llevaran a niñas y niños, ¿no? La verdad sí, por el clima que se vivía, era muy ríspido. Además, utilizar a niñas y niños ya eso siempre va a ser muy criticado. Pues, Oye, ¿no? a lo mejor ya después algunos niños vieron a los chicos y chicas de la comunidad y dijeron, oye, me gusta eso, ¿no? Oye, porque yo no sabía que existían. Sí, ¿no? ahora yo quiero ser. Me privaste, vivo en una burbuja, no sabía que existía la comunidad trans, ¿no? Ya sé lo que significa respeto, tolerancia. Exactamente. Pero bueno, al final se da esto, se da la votación. Oye, parece que me encantó la porra que le hicieron a Diego. Diego, hermana, vente a la manada. Vente a la manada. También, por un lado, por ejemplo, la rechifla, sin duda alguna, a Diego Echeverría y a Dailín García, ¿no? Dailín, muy tibio su votación, se abstuvo, y con un ejemplo que nadie entendió y que realmente no sabemos para dónde iba. Y que era más ofensivo que nada, ¿no? Sí, Su falta de sí, conocimiento. Totalmente. Y Diego Echeverría, pues sí se mantuvo en la línea que él ya había dicho que se iba a mantener, aunque, pues los grupos, los colectivos le reclamaban a Diego Echeverría que porque sí había tenido contacto con ellos en alguna situación, que fue a la inversa de lo que señalaba el PAN, que en tiempos de elecciones no soltaron este tema. Pues acá les señalaban que en tiempos de elecciones él tuvo acercamiento con la comunidad por tema de votos. Pero pues se da con 14 votos a favor, 6 en contra, y la abstención de Dailín García. También pues le fue como feria a la diputada Michelle Sánchez, que también durante los minutos que dio su posicionamiento, pues fue a la rechifla de los grupos de eclesiásticos, ¿no? Mal llamados pro vida, porque yo siempre he señalado que todos somos pro vida. Pero sí fueron ahí de manera directa, no le dejaban, con los niños no, y terminó siendo una batalla de discursos ideológicos, lo cual me parece a mí muy bien que se dé, y además en un ámbito de cierto respeto. O sea, no llegaron a agresiones físicas, ni tampoco a señalamientos directos. Entonces sí, la verdad, se vivió en el Congreso algo que le faltaba al Congreso, porque el entreguismo del PAN pues es muy obvio en el Congreso del Estado, y aquí pues se notó que todavía hay una corriente ideológica que se opone a Morena, ¿no? Es positivo esa situación. Yo sí creo que esta situación sí se pudo haber en algún momento salido de control. Qué bueno que al final no ocurrió, porque hemos visto de repente como los grupos cuando se encuentran en estos escenarios se ponen un poquito ríspidos. Pero Jorge, en mi experiencia de los años que tengo de periodista, cuando se habían tocado estos temas, era abrumadora la mayoría de los grupos celestes. Sí. Y eran muy pocos los de la comunidad trans o la comunidad LGBT. Y no se atrevían incluso muchas veces a respingar o a reclamar o a externar su inconformidad, porque eran abrumadoramente aplastados por la cantidad de grupos celestes. Hoy vimos algo más equilibrado, ¿eh? Y es que tenían el poder, ¿no? Y es que tenían el poder realmente, y por eso se les permitía, se les anunciaba todo, se acomodaba todo para que se viera como si la ciudadanía completa estuviera en contra de los planteamientos que se realizaban. Ayer tuve una discusión con el hoy de derecha de la 4T, Rogelio Robles Dumas, sobre el tema, y los planteamientos, yo le decía, es que falta que convivan con la comunidad y que entiendan el dictamen que se está aprobando. Había una oposición al tema, pero a partir de un miedo que te da, que cuando te dicen se van a meter con tus hijos, o lo que sigue es la pederastía. Entonces ahí es cuando tú dices, pues ¿quién va a querer que exista? O sea, ¿quién quiere la pederastía? Pues absolutamente nada más que los pederastas, ¿no? Entonces te dicen, es que lo que se viene en 3 años, también ahí discutí el día de ayer con un representante de un partido, pero fíjate, entienden que es la agenda progresista,
pero sí hay una desinformación de qué es lo que se estaba aprobando. Y eso también tiene responsabilidad del PAN de no llevarlo hacia la línea. Porque es con los niños, no dices, a ver, espérame, realmente se dice infancias trans porque va a ser también a los infantes, pero realmente quienes asumen esta identidad de género, o autoperciben, perdón, la identidad de género, son adolescentes más que nada. Y es un proceso que llevan ellos de lo que están viviendo y la aceptación de lo que ellos son. No es que ellos elijan, incluso lo dejaron claro ellas, ellos o ellas. Yo no elijo ser hombre o mujer, ¿no? Yo esto soy y me tienen que respetar como soy. Entonces, en ese planteamiento, si te das cuenta, Villa, que había mucha desinformación en el tema. También, de cierta manera, faltó que Morena fuera más profundo en explicar los contextos, aunque se dio en la Comisión de Igualdad y Juventudes, pero sí faltó, aunque desde el 2022, pues ya se está planteando el tema, aunque fue una iniciativa ciudadana, aunque ya hay más de 15 estados que seguramente van a modificar su legislación por acciones de inconstitucionalidad. Entonces, el tema, creo yo, está profundamente abordado, pero en lo local faltó más datos porque hay mucha desinformación. Yo hablaba también con una especialista en este tema el pasado miércoles y me decía, es que no hay otra, los derechos no se consultan. Exacto. Yo le decía, sí es cierto, los derechos no se consultan, pero sí se le tiene que hacer conocer a la gente lo que se va a aprobar o brindar. No es un tema de vamos a ver qué opina, podemos ver qué opina la ciudadanía, pero hay que explicarle a la ciudadanía por qué esto tiene que hacerse, ¿no? Sí. ¿Por qué se necesita esto? ¿Cuál es la modificación? Y la verdad es que me parece absurdo cuando se habla, ¿por qué no mejor atienden a los niños que tienen hambre, a los niños con pobreza? Pues es que no se tiene que dejar de atender, de facto, no tendría por qué haber, ¿no? O sea, hagamos, sí, está bien, se haga el trabajo, pero esto también es importante y esto también se tiene que realizar. Al final es permitirles a los menores de edad hacer una modificación en su acta de nacimiento. Véanlo de esa manera. O sea, obviamente trae un trasfondo, pero es lo único que se hizo. Por eso, con 14 votos se pudo aprobar, porque ni siquiera tenía una trascendencia constitucional al respecto, ¿no? Y no es lo mismo este tema, porque sería invisibilizar a la comunidad trans, este tema, que los matrimonios homoparentales, ni es lo mismo la interrupción legal del embarazo, no son lo mismo, aunque pudieran pertenecer a una misma agenda progresista, pero no es lo mismo. Entonces, este tema por primera vez se aborda, y por primera vez se discute y se vota, y qué bueno que se dio en este escenario. Ahora, yo sí creo que fue muy hábil ahí políticamente hablando Morena, porque lo hace días después de la elección y antes del cambio de legislatura. O sea, claro. Y cambio de los gobiernos. Sí. Estos umbrales que son políticamente hablando de ausencia de poder, donde ya se ganó una elección, pero todavía no asumen los nuevos, y es un área como es un limbo político. Ahí es donde lo meten, ¿no? Y madrugaron al PAN, ¿eh? Madrugaron al PAN. Porque esta reforma está desde agosto del 2023, ¿no? Se presenta la iniciativa ciudadana con 750 firmas desde el año pasado. Entonces, todo este tiempo tuvo el PAN para poder bloquear. Y como le hablan al oído a la gobernadora, pues pudieron detenerlo con la gobernadora, quien sí intentó desde la Consejería Jurídica, el equipón, ahí el... ¿Cómo se llama? Velarde del Yunque. El paladín el paladín celeste. Sí, el paladín celeste. el defensor de la ultraderecha. Sí. Velarde intentó detenerla porque se espantan, ¿no? Todavía se espantan ahí, increíble. Se les cayó el café y todo ahí cuando supieron que venía esta reforma, ¿no? Dijo, yo no quiero que castren a mi hijo. No es eso, señor. No, yo no quiero, déjenlos que Quieren la pederastía a Baja California, hagan algo, ¿no? Van a sacar azúcar curi, ya se murió. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.